Más adelante entraremos en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Leche Milex, Quesos Michel, del Grupo Mejía Alcalá, presenta Cápsulas de Deportes en la Nota. Irán Bithorn es un ex lanzador de béisbol de Puerto Rico que jugó en las ligas de béisbol de Puerto Rico y México. También en las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos. Fue el primer puertorriqueño en jugar en las grandes ligas cuando debutó en 1942. Jugó para los Chicago Cubs y cuando tenía 22 años se hizo el entrenador más joven en la historia del béisbol puertorriqueño. El 30 de septiembre de 1941 fue elegido en el draft por los Chicago Cubs. Ganó 9 partidos y perdió 14 en su primera temporada, 1942. Leche Milex, Quesos Michel, del Grupo Mejía Alcalá, presentó Cápsulas de Deportes en la Nota. Escuchas La Nota 95.7. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales presenta Esto no tiene nombre. 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 Buenas tardes, bienvenidos al Magazine Radial de la Tarde. Esto no tiene nombre por la Nota 95.7, conoce de todo. Yo soy Edwin Cruz y a nombre de Roberto Cavada, de Miralba Ruiz y José Enrique Pinky Pintor les doy la bienvenida. En breves instantes tocaremos temas muy pero muy interesantes y sobre la palestra. El nombramiento de Jaime Aristi Escuder al frente de la administración de la planta de Punta Catalina. También la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y algunas cuestionantes acerca de decisiones, de las acostumbradas decisiones que toma el Comité Político que rigen en la vida nacional. ¿Es legal, amén de lo legítimo o ilegítimo que eso pueda ser, es legal que las decisiones que toma el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana tengan que regir en la vida de todos? Pareciera que se gobierna desde el Comité Político del PLD. Es un tema que trataremos en unos instantes, en brevísimos instantes, con nuestro colaborador estrella, con nuestro habitué José Martínez Hoppelman y muchísimas cosas. Tenemos también de invitado, a uno de lujo, a don Max Puig, el presidente de Alianza por la Democracia, con quien conversaremos de diversos temas de la vida nacional, por supuesto. Así que no se muevan, que apenas arranca Esto no tiene nombre. Muy buena. Esto no tiene nombre. Y yo siento que con nosotros pasa algo. ¿Qué emisora queda radiando merengue? Muy pocas. Es que eso es una auto... el público va seleccionando y los programadores dicen, espérate, que si sigo poniendo este tipo de programación, me voy quedando sin público. Está bien. En el caso de la música y en el caso de los converos, que son lo que están mencionando, utilizo converos porque ellos siguen viendo la música, el merengue, como una orquesta, una persona que tiene un grupo, que tiene una señora que le lleva la contabilidad y un tipo que es el manager que le lleva la agenda de contrataciones. Ahora, ellos no se asumen como una empresa. Y al no asumirse como una empresa, pues descuidan una serie de elementos que son los que afectan su competitividad. Es Nicolás Maduro quien tiene que dar garantías al diálogo. Y parte de esas garantías que se pedían y se solicitaban era suspensión de la Asamblea Nacional Constituyente. Al no verse logrado eso, yo creo que desencadenó el comunicado de Zapatero y la posición del canciller Miguel Vargas ayer,
y que es propicio decir, bueno, canciller, también es importante que vea que va a aumentar la ola de migración venezolana y que es importante ver cómo se puede dar garantías a estas personas que están huyendo de una situación que no es política, es una crisis social y tan fuerte que los propios dominicanos que viven en Venezuela han pedido asistencia. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. ¡Ahorro! ¡Escolares! ¡Increíble! Ofertas. Única. Ahora dígame una oración con todas las palabras. Con esta increíble oferta de escolares, yo ahorro, porque me devuelven el 20% de mis compras para usarla en septiembre. ¿Y única? Que soy la única que no ha comprado. ¡Hablamos! Este agosto compra los escolares en Jumbo y te devolvemos el 20% para usarlo en septiembre en todo lo que quieras. El que sabe ahorrar viene a Jumbo, lo máximo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Esto no tiene nombre. Más honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación. Más empresas. Más hogares. Más seguridad en nuestras operaciones. Propagás. Por algo vendemos más. Hoy vamos a hablar de la estupidez y me gustaría preguntaros cuál fue el primer idiota o el primer estúpido de la humanidad. Todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. No son 5. El refrán de hoy, de tal palo, tal astilla. Han quemado gente viva. Ha fallecido gente viva. Han quemado gente viva. Ha fallecido gente viva. Han quemado gente viva. Ha fallecido gente viva. Todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. No son 5. Todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. No son 5. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.
Pues bienvenidos a Esto no tiene nombre, bienvenidos al Puja, al Especule, al Apriete de la Una, bienvenidos a 2 horas de información, de entretenimiento, bienvenidos a un programa con el señor don Roberto Cavada, doña Miralba Ruiz, un servidor, y en el día de hoy pues el señor Martínez Hoppelman, que nos visita en la cabina, como ya es normal, y que nos anticipó que viene duro y que va a abrir la boca, pero cuando esté Cavada presente. Entonces, no se muevan de la sintonía, que vino cargado con un libro de muchas páginas. Yo calculo que tiene como 1000 y algo, por lo menos. ¿Cuántas? Así a simple vista. 760. 700, bueno, se me fue la mano. Y con papeles en la mano. Eso quiere decir que viene con un libro y con papeles en la mano, da pruebas por todos los lados. No se muevan de ahí, señoras y señores, que vamos a arrancar enseguida. Hay muchos cristianos que a la primera prueba que el Señor les pone, salen corriendo a abrazar la duda. La duda. Es que con el tiempo resolvemos eso. Pero usted, que es el único que peina canas aquí dentro de todo esto aquí. Tú te tiñes. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Sobre el asunto de la ley de partido, yo pienso eso de que si usted no pertenece a un partido político, ¿a qué va usted a votar a ese partido? Y ese sería un buen tema que deberían tratarlo con el señor del éter. Tenemos un partido que existe por el oxígeno que le da el PLD y otros que resurgen antes de unas elecciones para pillar puestos públicos con los que mantienen a sus dirigentes. Esos partidos sobran. Yo vivo encuestando a mi entorno, que varía por mi oficio, desde los estratos más humildes hasta los más privilegiados. Y dentro de los más humildes, yo hice una pregunta muy concreta en un conglomerado en el que yo me muevo mucho, que son mis estudiantes. Le pregunté, ¿cuántos de ustedes se interesa por la política? Y un 85% me dijo que se interesa poco o nada en la política. Y cuando le pregunté, ¿cuántos de ustedes supieron que aquí pasó una elección de jueces a través del Consejo Nacional de la Magistratura? Igual proporción, 85% me dijeron que ni sabían que eso había ocurrido, ni siquiera cómo es que se eligen y para qué se eligen. Esto no tiene nombre. 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 Bueno, pues la semana pasada, por el fin de semana, salió a relucir un tema, como siempre, que cuando no pasa nada en este país, pues de repente alguien va a abrir la boca y se arma un tema. Se arma un tema que empieza a llenar, pues, todos los espacios de opinión y donde todo el mundo, pues, empieza a dar y a opinar sobre el mismo. Monseñor Víctor Masalles aseguró que se malinterpretó la crítica que hizo al dirigente político Luis Abinader en la red social de Twitter y que no se trató de un mensaje de discriminación hacia la presentadora de televisión Mía Cepeda. Se malinterpreta, no fue una crítica como se entendió en la prensa, se tomó por el lado de discriminación, entonces es mejor no decir nada y que siga corriendo todo, manifestó. El sábado en la tarde, Masalles, que es el obispo de la diócesis de Baní, en su cuenta personal de la red social Twitter escribió con una foto de Abinader y Cepeda: candidato que se presta a esta mojiganga, difícil llegue a ser presidente. Bueno, no sé quién me escribió esto, pero aquí falta algo.
para ser justos. Sí, aquí falta algo. Siempre se me ha enseñado que el que explica se complica, Pinky. Estoy de acuerdo. Hay casos que sí. Sí, pero aquí está, o sea, no, aquí me pone mi guionista que y no es esto que pone. O sea, esta es parte del tuit, falta una frase importante. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? La frase importante fue donde él dijo, no lo digo por ella. Ajá. ¿Verdad? No lo digo por ella, lo digo por él. Fue algo así que dijo, no sé, a mí me gustaría que alguien me busque el tuit completo para leerlo tal y como está, no como me lo han puesto aquí. Dije, claro, porque la expresión va por esa línea. Dijo que quiso expresar que Abinader debe de ser un candidato que tiene que estar buscando, ¿cómo dice? ¿Lo encontraron ya por ahí? No. Ok. Dijo que quiso expresar que Abinader debe ser un candidato que no tiene que estar buscando en todos los lados y que ser angurrioso, como dijo en su tuit, significa, en este caso, buscar por donde quiera. Ha buscado en la Marcha Verde, se mete ahí. Pero ¿y qué político no hace eso y guardando los inmensos espacios? La iglesia también. Todas las almas no valen lo mismo en el cielo. Sí. Pero él lo aclara. ¿Por qué fragmentar? Pero la función de la Iglesia Católica es apoyar las almas que ya están salvadas. Y ojo, tengo una gran admiración por Masalles. Yo también. Es y hay que recordarlo, recalcarlo y subrayarlo. Es el sacerdote que dio la voz de alarma de que Weselowski estaba en Roma, en el Vaticano, como en el patio de su casa. Exacto. O sea, y lo hizo con mucha responsabilidad. Exacto. Pero creo que ahí, en buen dominicano, él chipió. Pero, ojo, porque yo leí el tuit y por eso quiero leerlo y quiero leerlo completo. Íntegro. Porque él en su tuit aclaró, en el primer tuit, aclaró que él no decía eso por Mía, sino que estaba hablando del político. Quiso dejar muy claro desde el principio que no era un tema de discriminación hacia un sector. Pero se refiere a Mía como la susodicha, que ya es una forma despectiva. No, ¿cómo la? Susodicha. Susodicha no es despectiva, depende del contexto. No. Yo puedo decir la susodicha si tú hablas de una amante. Sí, mira, entra por ahí y yo digo, bueno, llegó el susodicho. En ese contexto, pero en ese tono y en ese contexto. Estamos hablando de un transexual. ¿Cuál es la actitud de la iglesia frente a ese tipo de situaciones? Pero por ser quien es Masalles, yo quiero pensar que no es así. Pues porque debió las cosas escoger otra palabra. Exacto, las cosas de donde vienen, ¿entiendes? Por eso yo digo... Debió escoger otra palabra. Bueno, porque esa se presta... Para mí, viniendo de Masalles, creo que debo de darle un derecho a la duda. Creo que el tema no iba por la discriminación hacia ese sector. Más bien fue una crítica, y ahí sí ya podemos entrar a decir si la Iglesia tiene el derecho a criticar que Luis Abinader se tire fotos con quien le dé la gana, pero no porque sea Mía y que sea un transexual, sino con cierto tipo de sectores con los que hemos visto que a los políticos muchas veces se acercan única y exclusivamente para buscar votos y simpatías, que es verdad, que es la verdad, exacto, que es la verdad de la esencia de los políticos, pero cuando le colamos lo que tú acabas de decir, y después el nunca más, es cuando aparece eso que él llama la angurria, o lo que criticamos aquí en su momento de que un Roberto Salcedo llevara a Francina Ungrina de vicealcaldesa. O sea, no se vio en su momento por el planteamiento y por cómo siguió la campaña después, no se vio que fue algo sincero, orgánico sino que era una angurria de votos, sino que vio que era eso, pues una angurria de votos. Entonces, por ese lado es que yo... ¿Tú trabajas con Masalles? No, pero estamos hablando de eso y estábamos tocando el temita de lo que ha despertado. Está de moda ahora. Bueno, no me voy a meter en eso para no interrumpirte tu tema. Angurria es un artista popular que anda por ahí. Es cierto, también, sí. Lo que me llama la atención es que tantas versiones, para que la gente me entienda, de la Iglesia Católica participen tanto de la vida política. Pero ya eso hay que dejarlo ahí. Los jesuitas se lanzaron ya abiertamente. Vi el video ayer en Telenoticias. Bien, lo puse para que no... Íntegro lo vi. Son más verdes que ahora que Masalles habla de... Bueno.
Bueno, pero la iglesia y los masones juntos. Aquí hemos criticado muchísimas veces toda esa parte de que la iglesia a la fe, yo siempre he dicho. Recuerdo que la francmasonería ha tumbado papas. No me hagan. Y gobiernos, se ha fundado países también. También, no me hagan hablar. Yo siempre con una gotica de una cosa en un té, pónselo ahí a su santidad. ¡Fua! Se fue. El Papa bueno. La lengua negrecita el otro día. El Papa bueno, Juan Pablo I. Juan Pablo I. Déjenlo ahí. Duró 3 meses. Dale, sí, no, yo lo que decía es que aquí siempre hemos dicho que la iglesia lo suyo, que es la fe, temas de la fe. Pero ya casi todo el mundo me está terminando de convencer de que, bueno, que al final son personas también que tienen derecho a opinar, son parte de una sociedad, además de su profesión. Si tú eres comunicador, además puedes tener tu opinión política, porque un cura no va a tener tampoco la suya. Pues bueno, pues muy bien. Que tú vas a la iglesia y que te fastidia que una persona use el púlpito que está dirigido a emitir pensamientos de fe, a tratarte de inculcar una ideología política. Pues entonces no vayas a iglesia, vaya a otra. ¿Entiendes? ¿Qué sé yo? No sé. El caso es que Masalles se manifestó en base a un político que se tiró una foto con una persona, me da igual que sea lo que sea esa persona, pero por ser de un colectivo minoritario, esos a los que por los políticos acuden nada más cuando andan tratando de buscar foto o tratando de buscar votos, pues entonces yo creo que por ahí iba el comentario. Por ahí va el comentario de Masalles, no por el tema discriminatorio. Pinky, la iglesia no discrimina. Es que va totalmente en contra de los principios del perdón. Y la iglesia es un centro de perdón. Pero entonces, ¿para qué voy a discriminar al que cometió el pecado si mi finalidad es perdonar? Entonces, yo entiendo. Pero ¿de verdad ustedes creen que el comentario de Masalles iba dirigido a Mía y no a Luis? Yo creo que a Luis. Yo lo leí. Creo que a Luis y yo. Lo que pasa es que la intención es ubicarlo a Mía. ¿Qué pasa? La intención es ubicarlo a Mía. Pero yo más bien creo que fue utilizar el hecho de que se tiró la foto con Mía para decir, ya está este político haciendo lo de que tantos, apoyándose en sectores en cualquiera que aparece. Para sumar votos. O para sonar. De alguna manera. Entonces, no sonó y lo hizo sonar él. Bueno, pero la crítica, y la hemos hecho y tú has sido abanderado de eso, a Luis Abinader ha sido, por ejemplo, la gente habla de la Marcha Verde y que si los cuestionamientos. ¿Quién sale a defender la Marcha Verde es Luis, que tiene su partido y tiene su estructura y que tiene la capacidad movilizadora para hacer una marcha como los verdes. ¿De verdad? Tome un poquito de café. Bueno, es lo que pensamos, porque si logró tener, ¿de verdad tú piensas no eso? sé cuántos miles de votos obtuvo en las elecciones del 16. Yo no los conté, eran pocos. Pero bueno, fue la segunda fuerza política importante del país. Lo que quiero decir es que tiene una estructura, a diferencia de la Marcha Verde, que es un movimiento, digamos, que ha surgido de la espontaneidad. Apoyar Marcha Verde. Todo. Pero asumir la vocería de Marcha Verde. La vocería no tiene. Bueno, pero él, cada vez que lo han criticado, la Marcha Verde es el que sale a defenderla. Entonces sale a defenderla. Es de los que marchan. Con la Marcha Verde, y no hace lo mismo con su partido, que debería hacerlo, porque al final quien le va a dar los votos es su partido. Lo he dicho, si la Marcha Verde no asume su rol político en la sociedad como debe de ser, en el 20... Ya tú quieres que nos metamos en camisa de 11 varas. Bueno, divídanse, los que no quieren hagan su marcha verdecita y los otros, los que quieran, hagan su verde olivo. Porque es lo que hay dentro. No me hagas hablar. Hay muchas gamas de verde. Si pueden no me hagas hablar. Y va camino de eso. Pon eso. Graba. Todo se graba. Veremos en el futuro cercano una decisión, me parece lógica y necesaria, dentro del movimiento, que formará su movimiento o partido verde con opción de poder y otro que no, y eso será legítimo, porque llegado el 20 la gente no encuentra quién canaliza sus ansias de cambio,
la acumulación de estar hartos por tantas cosas, y los únicos que lo pueden canalizar son los que llegan al poder. Eso es correcto. Y entonces vendrán los tradicionalistas o la partidocracia tradicional volviendo a sus recursos y estrategias habituales, esta fundita y esta historia, y muchos de los que hoy marchan le dirán, bye bye, pero tú no eres opción de poder, tú no tienes la posibilidad desde el poder de resolver mi problema, que es de donde único se resuelve. Lo otro es el caos, y ya lo estamos viendo en Venezuela. Y lo hemos vivido en Brasil. Entonces, yo me voy con el que no es porque me dé la fundita, sino porque es el que es opción de poder. Entonces, eso ustedes lo tendrán que pensar, y sé que lo están pensando. Pero volviendo a lo de Pinky y el cura, no nos vayamos por las ramas, vayamos al tronco. Es un mensaje importante. Luis puede diferenciarse y tiene la capacidad de diferenciarse del resto de los políticos para no hacer lo mismo. No hay que desfilar en Nueva York y ser el gran mariscal del desfile de no sé qué vaina, ni estar en... Lo suyo es hacer política, oponerse a este gobierno de manera constructiva, enfrentarlo, propositivo, seguir recorriendo este país, haciendo su estructura partidaria y su maquinaria para llegar al poder. Limpiando su partido. Entonces, dándole sentido a su partido con criterio ideológico, hablando modernidad, como un político. Con juventud. Claro. Entonces, hay recursos que no son necesarios. Perfecto. Podía haber hecho eso. Tú dices, bueno, pero no tenía por qué esconder el encuentro con Mía. No. Pero tampoco tenía por qué difundirlo a bombo y platillo, o sabe Dios. Lo que quiero decir es que como mismo hace eso, que promueva el resto de las cosas y las haga. Y que no cojamos a Masalle como... Y que no se contradiga. También. Porque si dice y advierte que atacar a Hipólito Mejía es hacerle daño a él y a su partido, no sé hasta qué punto es coherente asistir a una marcha en donde incluyen a Hipólito Mejía y lo disfrazan de preso y de reo y lo señalan como uno de los acusados. Sin embargo, ¿qué quiere eso decir? Que apoya ese ataque a Hipólito Mejía. Sin embargo, dice en sus redes que no. O sea, que el que lo ataque a él, entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo entiendo? ¿Cómo lo entiendo? Totalmente de acuerdo. Tú sabes que donde único enfrentaron eso fue en Nueva York. Cuando sacaron en la marcha ahora en Nueva York la imagen de Hipólito Mejía, que realmente no lo entiendo por qué está. Aquí todos sufrimos la crisis del 2003 con el tema bancario. La debacle de los bancos. La debacle de los bancos. Usted podrá haber estado en contra o no de la manera en que se hizo. Si había que darle el dinero a todo el mundo o no, como él le hizo. Porque él al final... decidió devolverle el dinero a todos los ahorrantes, sean millonarios, haya sido, ¿cómo se llama? Reformista, amigo tuyo, el viejito. Amigo de el primer hombre del maletín. El primer hombre del maletín. No me acuerdo su nombre, se me olvidó. Pendejo. Óyeme. Guaroa Liranzo. Le dio su dinero a Guaroa, pero se lo dio a la vecina mía, que lo que tenía era 10,000 pesos ahorrados. A todo el mundo. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la corrupción de Hipólito Mejía para llevarlo en una marcha vestido de presidiario? En esa parte no. Pero además, siempre lo he dicho, el único que ha sometido a la justicia a un funcionario estando en el poder se llama Hipólito Mejía, que lo hizo con Víctor Tío cuando era director de Bienes Nacionales. El único, ni Leonel lo ha hecho. Bueno, y ahora Danilo a través de su procurador. Pero en aquel momento fue Hipólito. Entonces, no confundamos a la gente. Usted puede estar en contra de su manera y meterlo en el saco de la particularidad del político tradicional que hace negocio con todo el mundo. Pero por corrupto, yo no creo. Entonces, va y desfila Luis al lado de ese cartelón y después pone un
un post en su Twitter diciendo: quien afecta la figura de Hipólito no solo afecta a él, sino al partido. A Luis, tú lo atacas a Luis y al partido. En Nueva York sacaron la imagen de Hipólito porque ustedes la mandan para todos lados. Ustedes. Pero digo, el Movimiento Verde. No, Roberto Cavada, no confundas el interés personal que puede tener un marchante de seleccionar a alguien como su corrupto favorito. Sí. Con un pedimento genérico de fin de impunidad y aplicación sí, pero para eso existen los liderazgos. Para eso existen los liderazgos. Bueno, pero ahí están los líderes, está María Teresa Cabrera. Los liderazgos y aclarar, esto no puede convertirse en una cosa de ovejos y carneros que van. Hay que darle fundamento a la cosa, darle peso y material ideológico. Allá en Nueva York, cuando vieron eso, lo arrancaron y se fue y se acabó como la fiesta del Guatao, la marcha en Nueva York. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo creo que hay que seguir el tuit de Masalles era un poco para llamar a la cordura a los políticos. No hay necesidad. Yo creo que hay que subirle el palo a la política para poder saltarlo de verdad con prestancia. No hay tiempo para todo, para recurrir a la foto con Mía, que la quiero muchísimo y todo, y me parece una muchacha importante. Pero mira, a mí si me quitas esa foto de ahí y me pones una foto del mismo Luis Abinader abrazando una ancianita o cargando un bebé o tomando café en casa de una... Para mí es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es una imagen del político, creo. Una imagen demagoga. Y desgastada del político. Lo que necesitamos de nuestros políticos ahora es otra cosa completamente distinta a verlos en los medios de comunicación abrazando, cargando bebés, con o sin manos, ¿entiendes? O sea, ¿qué pasó, Roberto? Sí, todo. ¿Entiendes? O sea, da igual. O sea, es una cosa que tenemos que pasar página sobre. Sí, creo que por ahí va la línea de Masalles. Y ya que estamos en eso, el tema de los jesuitas ayer. ¿Qué armaron? Bueno, ellos ayer se cumplía un aniversario de la llegada de la Compañía de Jesús al país o algo por el estilo, y ellos emitieron un video, tiene unos 2 minutos y tanto, donde muestran de cara al sol, como diría el apóstol José Martí, su apoyo incondicional a la Marcha Verde y a su esencia de combatir la corrupción y la impunidad, que yo creo que es uno de los principios cristianos más importantes que hay, etcétera, etcétera. Lo que llama la atención, ya hemos vivido cómo las diferentes iglesias participan de la política, cómo intervienen, a veces nos gusta, a veces no nos gusta. Lo que pasa es que no podemos ser selectivos en eso. Pero no confundan la política con el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Son cosas totalmente distintas y distantes. Ejercer ciudadanía responsable, reclamar a las autoridades, está bien. Si el cumplimiento de la ley. El padre Vidal puede hacer eso, puede ser ciudadano responsable porque lo es. Es una de la gente no solo por su vocación de fe, sino por su vocación de servicio y de amor al prójimo verdadero. Porque yo he estado en donde él, su radio de acción y cómo se ocupa y todo de la gente y de las escuelitas que tiene y todo, hágalo a título de Vidal, no de la Compañía de Jesús. Porque así como hoy lo celebramos, y me parece muy bien, cuando aquí la iglesia tumbó a Juan Bosch, porque fue la iglesia, no fue la iglesia católica, tumbó a Juan Bosch, y él era parte del mismo expediente que hoy se replica en América Latina, cuando intentaron tumbar a Fidel también. Hay que ir a la historia y ver el rol de la iglesia en ese momento que hizo en América Latina. Entonces, si aquel no nos gusta porque se metió en un derecho ciudadano, este tampoco. Como Compañía de Jesús, no. Usted concéntrese en lo que le toca como Compañía de Jesús. Pero si usted quiere partir perfecto, todo el mundo, el padre, ¿cómo se llama? El que está el que lo castigaron y lo mandaron para la frontera, que está en la Compañía de Jesús, el Moreno, Mario Serrano, querido amigo que está aquí, perfecto, está en el video también, y está el padre Maza, y ya está todo.
No hay inconveniente. Me parece muy bien, al contrario, qué bueno. Y yo lo digo y lo celebro. Y que lo hayan dicho. Lo que pasa es que otros lo esconden. No hay. ¿Cuál es el pecado de marchar en la marcha? Dígalo. ¿Cuál es el pecado de decir que la marcha debe tener una intención política? No es malo ser político. Politiquero sí. Eso es cierto. No hay que tenerle temor a eso. Y cada vez que le dicen, no, que la marcha y político es como el diablo a la cruz. No, ojalá marquen la diferencia del político. Ahora, yo llamo a la cordura. Como mismo criticamos al cardenal cuando se metía en todo el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que está enfermito ahora, y no quiero hablar de personas enfermas, pero nos molestaba bastante cuando le dio el boche a los jesuitas el cardenal. ¿Recuerdan ustedes? Así es. Entonces, no, malo. Pero ¿y por qué mezclar el aceite con el vinagre? Ahora, Cada cual en hizo su ese rol. comentario a título personal o en representación de la iglesia. Bueno, en su Twitter. ¿Que es personal o es el de la iglesia? Es personal, aunque él en el Twitter es Monseñor Víctor Masalle. No es Víctor Masalle el que nadaba, el que competía en natación, O sea, y que eso. si mañana yo doy una declaración y lo hago a nombre del licenciado José Martínez Hopperman, lo estoy dando a nombre del Colegio de Abogados. No, porque su condición como obispo, el calificativo que le da de monseñor por su investidura, sí se lo da la iglesia. Sí. A su licenciatura usted se lo da una universidad, no. Ahora, si usted pone en su cosa, presidente José Martínez Hopperman, y no me haga decir tu partido, presidente, tú sí estás hablando de eso. Ahora, si tú pones José Martínez Hopperman, el hijo de nuestro querido amigo que se está recuperando y todo, es Hopperman. Yo me imagino que no les extraña que la iglesia se meta en todo este tipo de cosas. Claro. Porque desde Montesinos, o sea, ¿qué fue lo que hizo Montesinos? Precisamente lo que hizo Montesinos fue luchar por la justicia hacia los indígenas. Claro. Correcto. Defendiendo, o sea, diciendo que la ley que se estaba aplicando en ese momento no era injusta con los indígenas. Entonces, desde ese momento, pues cojan los de la Marcha Verde a Montesinos como símbolo, estámpenselo en una camiseta y salgan a pasear con Montesinos en el pecho. Digo, en agradecimiento entonces a los jesuitas. Tenga Monseñor Masalle tranquilo en su diócesis. Y a los jesuitas también. Sí, claro. En la Marcha Verde. Está bien. Preocupémonos por el PLD y el comité político. Nos vamos a otro tema, pero primero una pausa entonces. Como debe de ser, que hay que cobrar. Y yo me pregunto por qué siempre pienso en ti. Vamos a debatir el tema de la Marcha Verde. Pero hay algo que no entiendo. Si somos tan diferentes, porque a mí esa población que se está moviendo fácilmente, la que se movilizó y la que está en su casa, que apoya esas movilizaciones, debe andar por un 25, un 30%, que es el que, en definitiva, en el 2020 puede decidir las elecciones y, de alguna manera, comenzar a acabar con el bipartidismo en la República Dominicana, siempre y cuando existan opciones viables que representen esa inconformidad que se viene manifestando a través de la Marcha Verde. sucede que aunque no lo diga, lo que yo te diga nunca es la verdad. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Hola, por favor, ¿me podrías dar un smoothie de banana, fresas y jugo de naranja? Ah, y dame también otro de mango con piña y jugo de cranberry, que es el que le gusta a Mariela. Este verano te invitamos a que pases por Yoggen a crear nuevas combinaciones de batidos con nuestro sabor de temporada, mango orgánico. Descubre el sabor del verano en Yoggen Fruits. Sé bueno contigo. Y dime a ver, este party está empezando, nada más falta usted. Ya tengo mi trago en mano, dime qué lo que. Oh, nada más
falta usted. El día daba playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Playa y arena, nos quedamos hasta la Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Una y 41 minutos, no, se te estaba dejando a ti. Yo respeto los rangos. Ah, ok. 1 y 41 minutos de la tarde, muy bien, así se hace. Vamos a hablar sobre temas de la vida nacional con el presidente de Alianza por la Democracia, Max Puig. Bienvenido nuevamente a Esto no tiene nombre. ¡Aplausos para Max! Bueno, muchas gracias, Miralba. Saludos a todos ustedes y a todas las personas que nos escuchan y que nos miran también. También, gracias. Así es. Vamos a hablar de la Marcha Verde. Hablábamos, usted ya estaba sentado aquí y bueno, se debatía de manera, pues, acalorada un poco el tema de la Marcha Verde. ¿Usted cree que debe convertirse en un partido político? Bueno, yo creo que no se va a convertir en un partido político y no tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido porque las condiciones mismas en que ha surgido este movimiento, estas condiciones le han permitido convertirse en un factor de confluencia de actores políticos y no políticos, de ciudadanos y ciudadanas en general, y terminaría muy mal si decidiese convertirse en un partido político. Es decir, ese sería quizás su decreto de muerte. Entonces pero hay gente que quiere. Bueno, seguramente, porque hay muchas opiniones y en ese sentido las opiniones son diversas. Yo estoy expresando la mía. Creo que no tendría sentido y que ahí mismo moriría la Marcha Verde si decidiera convertirse en partido político. ¿Cómo lograr cambios sin entrar al juego político? Bueno, es que la Marcha Verde, sin ser un partido político, está actuando en política. Exacto. O sea, y por eso digo que no tiene que ser un partido político. Porque, ¿qué es la política, en definitiva? La política es el ejercicio del poder, la lucha por conquistar el poder. Y eso supone que siempre en toda sociedad hay una correlación de fuerzas. Y la política es el esfuerzo por cambiar la correlación de fuerzas, por hacerla menos favorable a mi adversario y hacerla más favorable a mí. ¿Para qué? Digo a mí en sentido figurado, ¿verdad? Figurado. Es decir, para, en este caso, hacer que las ideas por las que yo propugno puedan convertirse en ideas generalizadas, puedan expandirse y que esas ideas se puedan traducir en un momento dado
si yo logro acceder al poder o logro tener influencia en el poder, puedan convertirse en políticas públicas, para que mis ideas se traduzcan en cambios en la sociedad, en el sentido de lo que yo estoy planteando. Esa es la política. Entonces, la Marcha Verde, desde ese punto de vista, está actuando en política, aunque su accionar no sea el de un partido político, porque el partido político ya tiene otras funciones específicas que no son las de la Marcha Verde, pero indiscutiblemente que un movimiento de ese tipo, que es un movimiento ciudadano, contribuye mucho a los cambios en la sociedad dominicana, y está contribuyendo a los cambios políticos sin ser un partido político. Ya. Ayer la compañía Odebrecht no desmintió las declaraciones de Rodrigo Tacla, un abogado que está detenido en España y va a ser procesado. Incluso no se dio en extradición a Brasil, sino que va a ser. Y decía que este abogado no había trabajado nunca para la empresa, salvo que había hecho, se le había encargado ciertas cosas ilícitas dentro de Odebrecht a Tacla. Sin embargo, Tacla hizo declaraciones que al menos han sacudido bastante a varios en América Latina, pero sobre todo en la República Dominicana, porque por primera vez fue el hombre que dijo que Odebrecht traía ciertas damas brasileñas a hacer fiestas aquí y jolgorios con ciertos políticos, ciertos funcionarios, y lo otro que dijo a renglón seguido era que Odebrecht era muy cercana a Danilo Medina. El gobierno no ha hablado sobre el tema, pero las declaraciones de Tacla están ahí. ¿Qué pasará con eso? ¿Debe el Ministerio Público, la Procuraduría, recabar información de él, ir a entrevistarlo, solicitarlo para que participe de la investigación por todo lo que ha dicho hasta ahora? Sí. Bueno, en primer lugar, no me extraña que la empresa diga lo que haya dicho de Tacla, porque él era un hombre que hacía trabajo sucio. Y las personas que hacen trabajo sucio generalmente tienen unos estatutos particulares. En ese sentido, no son personas reconocidas dentro de la empresa. Son gente que trabaja por la izquierda. Y él era eso. Él era un hombre del Departamento de Sobornos. Él era un hombre del Departamento de Operaciones Estructuradas. ¿Qué fue lo que pusieron aquí? Y él ratifica lo que ya se sabía, que ese departamento vino a operar desde la República Dominicana porque ya estaba en acción todo el proceso judicial en Brasil, y el país que le otorgaba mayor seguridad a la empresa para los fines de hacer ese trabajo ilícito era la República Dominicana, por una razón que Tacla también señala, por la estrecha cercanía que existía entre el presidente de la República Dominicana y la empresa. O sea que Tacla lo que está haciendo es ratificando elementos que ya se sabían. Lo de las orgías, que son el componente... ¿Qué? Bueno, las fiestas. Sí, bueno. Entonces, es lo mismo. Bueno, en todo caso, hay fotos. Si vamos, no pongan a batir mucho eso, que hay fotos. Si vamos, bueno, pero si él vamos, dijo que tenía fotos, claro, los encuentros. Claro que sí, las tomaban. ¿De qué es eso? De las fiestas. Sí. Y otra cosa curiosa que dijo también a modo ya anecdótico es que Odebrecht acostumbraba a solucionarle la vida económica a las ex mujeres de los funcionarios. Claro. Porque sabían que era el dolor de cabeza de ese funcionario. Claro. Pero es que de todas maneras, Dios en este caso, mío. ya nosotros, lo que dice Tacla, porque esto se sabía también, lo de las fiestas se sabía, era un secreto a voces. Los mismos beneficiarios, si le podemos llamar así, ¿verdad? Lo decían para dar envidia, ¿no? Sí, se ufanaban de aquello. Y que la mía es más bonita que la tuya y cosas de esas. Entonces, eso era así, o sea, ellos lo decían. Pero parece ahora, un niño de kinder. ¿Pero cómo usted sabe esos detalles? Porque yo lo escuché. Yo lo escuché de labios de algunos de ellos, no tengo que decir quién, obviamente.
No, puede, no, suéltese. No, perdón, es que no hay necesidad. Y de los buenos, claro. No, es que no hay necesidad, ninguna necesidad. Ahorita dicen que es por envidia, que usted no... Que no lo invitaba. Sí, porque esa es la respuesta más socorrida. Le tienen envidia a su prosperidad. Sí. Ahora, lo que Tacla pone al desnudo también, yo creo que es lo que llama la atención, es como dentro de las prácticas de esta empresa, que se sabe que eran prácticas ilícitas, aquí se muestra al desnudo hasta qué punto se podía llegar. Yo creo que eso es lo importante, porque todo esto porque si vamos a los términos estrictos, si vamos a las palabras adecuadas, esto es trata de blanca, esto es proxenetismo, claro. O sea, si nos vamos a los términos adecuados. Figuras, si nos vamos a las figuras jurídicas, claro. Es decir, de eso es de lo que se trata. Si la trata de blanca está expresamente prohibida en la Constitución Dominicana, es decir, de manera tácita. Expresa. Entonces, y el hecho de que cómo la empresa manejaba la vida íntima de los sobornados, cómo les daba dinero a las esposas, a las ex esposas, cómo les tomaban fotos a la fiesta para después utilizar esas fotos como un chantaje. Todo eso lo que muestra es el nivel de degradación. Es decir, hasta qué punto se podía llegar. Y a propósito de la mención del presidente de la República, hay que situarla en su contexto. Lo que dice Tacla, el abogado Tacla, sobre el presidente, si se toma fuera de contexto no es gran cosa, pero cuando uno ve cuál es la pregunta y cómo viene la respuesta, entonces sí queda claro, porque le dice quiénes recibían los sobornos, es la pregunta. Entonces a esa pregunta es que Tacla responde, bueno, el presidente Danilo Medina era muy cercano de Odebrecht. Esa es la respuesta. O sea, lo que está diciendo, es decir, a buen entendedor, no lo dice, pero lo dice, es que él recibía los sobornos. Y por eso es que el gobierno no ha respondido. Porque no tiene cómo responder. Quizás su respuesta haya sido la asignación del señor Aristides Escuder al frente de Catalina, para que se hable de eso, para que no se hable de Tacla, para que se hable de la designación, que si estuvo bien, que si no estuvo bien, que si fue esto, que si fue aquello, es decir, para que la discusión se vaya por otro lado, porque realmente lo que ha señalado el señor Tacla refuerza el planteamiento del último manifiesto de la Marcha Verde en relación a que el presidente de la República debía ser incriminado penalmente. Es decir, ahí hay elementos. Ya había elementos. Pero esto otro, pues, sobre todo que estas declaraciones, todas las declaraciones que va a dar, no esa declaración de prensa que fue ante un diario, claro, sino todo lo que va a decir ante los jueces de instrucción, el señor Tacla, todo aquello debidamente vamos a decir, instrumentado bajo las reglas del juicio, dentro de las reglas, es decir, transmitido a las autoridades judiciales de la República Dominicana, si da pie a una acción, porque el tema no es que fulano declaró tal o cual cosa, sino que fulano declaró dentro del marco de un proceso, porque claro, ese señor Tacla no fue extraditado a Brasil, es porque tiene la doble nacionalidad, y en ese sentido España, amparándose en acuerdos, ¿verdad? Dice, bueno, ese señor yo opto por juzgarlo aquí, bajo los cargos que tiene. Bajo los cargos que tiene allá. Generalmente en ese caso se utilizan generalmente la legislación de ambos países, sí, es decir, no solamente la legislación española, sino la legislación, las leyes infringidas por el señor. Bueno, en fin, todo eso tiene sus reglas, pero lo importante es que todo aquello queda debidamente registrado y ofrece elementos importantes para acá. Lo que quiérase que no, o sea, le complica las cosas al presidente de la República, al partido de gobierno y al gobierno, porque al final, aunque el gobierno se quiera hacer el desentendido y el presidente también, todo aquello forma parte de un proceso de erosión de la credibilidad, o sea, y al final, en términos políticos, de la legitimidad misma del gobierno. Ese es el tema. Legitimidad del gobierno, eso es un tema muy importante. Sí. Aunque no por la arista donde
se piensa llevar el asunto desde Marcha Verde, de algunas peticiones aisladas. Usted que formó parte del PLD y que estuvo bajo la sombrilla del comité político. Yo fui parte del comité político. No bajo la sombrilla, yo fui parte del comité político. ¿Cómo puede usted, que fue miembro del comité político, justificar la violación a la Constitución cuando el comité político ordena elegir una persona como presidente de una de las cámaras legislativas? Bueno, en realidad, en términos estrictamente legales, no ordena. En términos estrictamente legales, el partido le da una instrucción a sus militantes en el sentido de una orientación, si nosotros queremos que fulano de tal sea elegido. Es decir, en sentido estricto no están obligados, porque podría votar de otra manera la persona. Ahora, ese partido, el PLD, está estructurado de forma tal que ha hecho de esa disciplina interna su fortaleza principal. Por eso, aunque puede haber divergencias dentro del PLD y puede haber incluso enemistades, es decir, al final eso se acata, y esa es la gran diferencia entre un gobierno como el del presidente Balaguer y el actual. Aquel era un gobierno de un caudillo, este es un gobierno de un partido. Yo le hago la pregunta porque me parece extremadamente contrapuesto a los principios de la democracia general que un partido o un órgano de un partido político pretenda sustraer las atribuciones que le corresponden a los legisladores. Porque el mismo artículo 77 de la Constitución, en su numeral 4, establece que los senadores y los diputados no están sujetos a mandato imperativo. Y eso viene en consonancia con un derecho fundamental que tienen los legisladores de elegir y ser elegidos. Y ese derecho les es truncado cuando reciben una ordenanza de su partido para elegir a tal o cual persona, violentando un proceso democrático que es lo que deberían vender hacia afuera los partidos. Sin embargo, hacia adentro toman actitudes totalmente contrarias con esos principios de carácter constitucional. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo yo confiar en un partido que violenta la propia democracia constitucional, ordenando la elección de una persona en específico, violentando los méritos o tronchando tal vez las aspiraciones de otras personas que pudieran tener igual o más capacidad de cualquiera de los que estén señalados, sin cuestionar la capacidad ni la idoneidad de quien haya sido señalado? Simplemente lo hago como contraposición de aquel que frente a esa línea partidaria se ve tronchado en sus aspiraciones que constitucionalmente tiene. Entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia hacia afuera, hacia lo interno, violentamos esos principios de carácter constitucional? Bueno, mira, podríamos extendernos en esa discusión. O sea, es una discusión muy amplia, porque no se trata solo del PLD, sino del sistema de partidos, en sentido general. La disciplina del partido Tory, del partido laborista británico, si reposa en eso, es decir, el partido que gana mayoría, todos sus diputados votan la investidura del líder del partido, y ahí no hay indisciplina, todos lo hacen, y esa es la democracia inglesa. En Estados Unidos hay un escándalo ahora porque 2 senadores republicanos votaron en contra. Es decir, y el reproche del presidente Trump, ¿verdad?, es en contra de esos 2 disidentes que le impidieron liquidar el Obamacare. Podemos entrar en ese sentido en una discusión muy amplia. Está claro que un electo no responde, es decir, en términos constitucionales y legales, no responde al partido, responde única y exclusivamente a la demarcación que al pueblo que lo eligió. Al pueblo que lo eligió, y no solamente ni siquiera a la demarcación, responde a la nación. Yo fui una vez senador de Puerto Plata y no respondía a Puerto Plata. Uno es senador de la República. No, bueno, ha sido elegido por un lugar, pero ya es del país. Ya es del país, la función es nacional. Podríamos extendernos sobre eso, pero yo creo que el tema de hoy, ¿verdad?, si se quiere, el tema de la legitimidad, o sea, el tema de la legitimidad,
tiene que ver fundamentalmente con dos aspectos, es decir, lo que es la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen, saber si un presidente o un legislador ha sido electo de acuerdo a los cánones constitucionales y democráticos establecidos, y segundo, saber si una vez elegido, aún dentro de esos cánones, si su ejercicio es un ejercicio que responde a esos cánones constitucionales y democráticos. Y yo creo que lo que estamos viendo acá en República Dominicana es que el gobierno dominicano es ilegítimo por su origen y por su ejercicio. Bueno, como usted decía, es un debate grande. Profundo. Y ojalá, sobre todo el PLD, que está en el poder y sabemos cómo viene. Yo lo critiqué desde el inicio, que formara parte de un pacto que afecta a la nación, porque no es que afecta solo al PLD. El hecho de rotar la presidencia de la Cámara para satisfacer egos personales y egos de dos grupos dentro de un partido para mantener una correlación de fuerza, me parece un bochorno y me parece una bofetada a la sociedad toda. Porque hoy termina uno que era del ala de Danilo, por demás su hermana, que como nación y sociedad no tuvimos en su momento la capacidad de parar eso, del nepotismo y de la historia. Lo criticamos en su momento. Pero no basta porque teníamos que hacer algo más para evitarlo, aún los méritos que tuviera, pero por prudencia, por respeto. Yo creo que porque si empezamos a ver las familias en el poder, es para asustarse, queridos amigos. Entonces, eso no puede convertirse en una norma. Bueno, es que hay un problema, hay muchos problemas. Claro. Cuando uno se va a analizar, porque es que los partidos tienden a ser endogámicos, es decir, tienden a... Y un partido como el PLD, que era un partido muy pequeño, que se masificó en apariencia, en realidad sigue siendo manejado por un grupo muy reducido. Sí. Es decir, sigue siendo manejado por un grupo muy reducido, por pequeños clanes, y eso que ha sucedido ahora en realidad es producto de esos clanes. De esos clanes y de esas negociaciones, porque al final lo que están es viendo cuánto te toca a ti, cuánto me toca a mí. Claro. Es un tema de reparto vulgar, en realidad, lo que está de por medio, en este caso. Ya de manera, eso sí lo digo yo de manera muy precisa. Pero mi preocupación no es el tema del reparto, de qué te toca a ti, qué me toca a mí, o sea... ¿Cómo vamos a impulsar los nuevos liderazgos que necesita la nación si a esos jóvenes diputados del mismo PLD se le troncha su propio deseo y su propio derecho de competir en igualdad de condiciones? O sea, ¿cómo podemos subsanar eso? Es que esos jóvenes diputados no tienen ninguna posibilidad. No hay. Están presos. Es decir, cuando digo presos, no están entre rejas. ¿En su partido usted apoya ese tipo de prácticas? No, es que mi partido es un partido democrático, lo puedo decir. O sea, que el PLD no es democrático. No, ¿quién ha dicho? El PLD no es democrático para nada. El PLD no es un partido democrático. Es decir, incluso la pugna, la forma misma en que se produjo el desplazamiento del liderazgo, de la jefatura del partido, del presidente Fernández al presidente Medina, es un buen ejemplo de lo poco democrático que es el PLD. Hay que ver cómo fue que eso se dilucidó. Yo creo que no es un partido democrático. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo podemos tener democracia sin demócratas? ¿Cómo podemos tener democracia sin demócratas? Yo creo que ese es un problema muy serio. Yo quisiera aprovechar y no lo hago por sacarlo del tema, porque sé que le apasiona y nos interesa también que hable de la política doméstica, pero por su formación, por su perspectiva internacional de años, me gustaría saber un poco su visión de lo que ocurre hoy en día en política en nuestro continente y especialmente en Venezuela. ¿Cómo lo ve? A mí me duele mucho lo que ocurre en Venezuela de manera general, sin definir una cosa a la otra. Me duele porque hoy mismo yo decía, yo no puedo, y ayer lo discutíamos aquí, yo no puedo pensar que Venezuela termine en otra intervención militar. Yo viendo la realidad venezolana,
recordaba tanto lo que se había vivido en Panamá con Noriega. Aquella que Noriega salió con un machete y lo daba, y el pueblo eufórico detrás de Noriega y no sé qué, y se metieron los gringos y acabaron con Noriega, que murió hace poco y que era narcotraficante y que era formado por la CIA, porque cría cuervos que te sacarán los ojos. Los americanos después le caen atrás, y a Osama y todo. Todos son obras de ellos, gústenle o no, pero se le ha reclamado mucho al gobierno dominicano que fije una posición frente a Venezuela. El canciller ha optado siempre por decir, bueno, a favor del diálogo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve esto que hoy vive América Latina, que pasó por Brasil, pasó por otros países, utilizando su propia realidad y sus conflictos internos? Y lo digo porque me preocupa que nosotros, como país, nos utilicen para lo mismo. Todos en América Latina reclaman impunidad, lucha contra la corrupción. Todos los grandes movimientos se han dado en función de esto, mayor transparencia, etcétera. Pero al final veo que ponen en crisis las estabilidades de los países, las estructuras constitucionales, etcétera. Seguir ese camino y no analizarlo en su justa dimensión, ¿no nos llevaría a nosotros como país también a un derrotero del caos? Bueno, yo pienso que en el caso de Venezuela es un caso muy grave, porque estamos frente a una agudización extrema de la lucha de clases. Es un país totalmente fracturado, y no lo podemos analizar simplemente en función de las formalidades, formalidades legales, porque es un país en donde a partir del coronel Chávez se estableció una nueva institucionalidad, y una nueva institucionalidad sobre la base del fracaso de la anterior. Claro. El sistema político venezolano era considerado la democracia más estable y más antigua de América Latina. Es decir, era considerada así desde el pacto de punto fijo, es decir, cuando los partidos COPE y ADECO se pusieron de acuerdo para establecer las bases. Claro, eso fue lo que permitió, ¿verdad? Eso estamos hablando de quién, de Pérez Jiménez. Sí, a la caída de Pérez Jiménez. Exacto. Pérez Jiménez cayó el día 23 de enero del año 1958. Exacto. Se estableció una junta militar por un contraalmirante, el Wolfgang Larrazábal, y luego fue elegido Rómulo Betancourt. Y a partir de ese momento, bueno, hubo insurrecciones militares de izquierda en esa época. Claro. Sea en Carúpano y Puerto Cabello. Sí. Es decir, desde aquellos años. Es decir, Venezuela tiene esa tradición. Machu Ruputu no era... Había un alzamiento que salió de Cuba. Bueno, sí. Entonces, ¿qué sucede? Esa democracia, que era la más antigua, la más estable, porque después cayeron las llamadas democracias, ¿verdad? Todas las demás, Brasil, Chile. Entonces, esa era la democracia más antigua y más estable. Pero era también la más corrompida. Sí. Era la más corrompida. Caldera. Aquello fue terrible. Hay que ver cuántas personas murieron el día 27 de febrero de 1989 en Venezuela. Con el Caracazo. Cientos o miles. Y allí fue que Chávez tomó su determinación de organizar el levantamiento militar para acabar con todo aquello. Lo que quiero decir es que finalmente la llamada Cuarta República desaparece, se instala la Quinta República sobre la base de un recurso permanente a la legitimación popular. Recurso permanente a la legitimación popular. Pero todo aquello dentro del marco de que el gobierno estaba propugnando por medidas de distribución social, incluso distribuyendo los recursos a mano abierta, fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, porque aquí vino mucho de ese dinero, como hubo mucho de ese dinero que fue a todos los otros países de la región. Es más, Venezuela se convirtió en gran medida en el garante de la estabilidad de todos los países de la región.
en la medida en que los recursos del petróleo aminoraron las tensiones sociales en los países en los países de la región, y también dentro de Venezuela. Ahora, todo aquello dentro de un esquema en el cual los grupos económicos tradicionalmente dominantes seguían teniendo su poder, y todo eso es lo que ha llevado, es decir, en la medida en que se ha producido un desencanto en franjas de la población en Venezuela, y que ha ido perdiendo simpatías el chavismo, y al no contar también con el carisma mismo del propio Chávez, pues se ha llegado a una situación yo diría, de confrontación extrema, que es sumamente peligrosa. Y lo peor que le puede pasar a Venezuela ahora es, por un lado, una intervención extranjera o una guerra civil. Una guerra civil. Lo que hay que evitar en Venezuela ahora es la masacre. Es decir, evitar que aquello termine mal. Y hay muchos ejemplos en la historia. De una confrontación. Cuando se dio el golpe de Estado contra Sukarno en Indonesia, mataron 500.000 personas, las fusilaron. 500.000 de personas en un golpe de Estado. Pero lo que hay que evitar es que en Venezuela pueda pasar una cosa de esa naturaleza. Yo creo que naturalmente es una situación muy difícil, y creo que hay que evitar la intervención. En Venezuela. Profesor, gracias por venir y hablarnos de todos estos temas locales e internacionales. Verdaderamente preocupante lo que se vive fuera, lo que vivimos dentro, para llegar a esos límites que hoy una generación o varias generaciones apuestan para que se respeten en nuestro país ciertos compromisos con la ley, con la transparencia, con la lucha contra la corrupción, con el adecentamiento del servicio público, con el adecentamiento del empresariado, que por tiempo también aupó cierto tipo de cosas, por la división de los poderes, por el respeto de los poderes del Estado, que aquí todo se confunde y todo el mundo manda en todo, y aquel manda en y en el copón bendito. Veámonos en el reflejo de nuestro continente, no perdamos la perspectiva de que esta democracia frágil y todo que tenemos, a veces de mentirita, otras veces no la creemos, ha costado sangre, le ha costado hasta los cabellos, usted ha perdido todo echándolo aquí la juventud, lanzándose a la calle y todo. Entonces hay una generación a la que hay que respetar, porque apostó e incluso puso en riesgo su vida para que tengamos hoy esto, y lo único que reclama es que la generación que está en el poder y la que está por venir respete la voluntad de las mayorías, respete conducirnos con honorabilidad, con respeto, simple y llanamente. Y es el llamado que hemos escuchado hoy, a partir de todo su análisis de esta política doméstica y extranjera del profesor Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia, que nos ha acompañado. Por fin está dando clase en la universidad. Sí. Ya está, por fin logró. Bueno, en la UAS. No. En la UAS. Pero no vaya hoy, que ya no hay docencia. Hay un movimiento ahí. No, ya no hay docencia, hoy está suspendida. No, sí, pero es que de todas maneras, no es que no se ha abierto la docencia, de todas maneras. Es decir, se está en un periodo de vacaciones, de receso. De receso, lo que se está dando el curso de verano. O sea, exacto. Pero es claro, porque asesinaron a un joven ayer. Sí, van dos ya. Ya van dos. Uno en San Francisco. Sí. Y ha habido ciertas manifestaciones en el entorno del alma mater. No, pero murió uno en San Francisco ayer, ¿y el otro? Hoy. ¿Dónde? En San Francisco. También. Sí. Ese lamentable. No tenía conocimiento. Incluso hay algo muy grave, que no lo he visto publicado
en ningún medio de prensa escrito esta mañana. Vladimir Bardera. Es la forma en que fue reprimida la marcha de los trabajadores cañeros. Hay una conferencia de prensa hoy por la tarde. Es sumamente importante, porque miren, esos señores que están pidiendo esas pensiones son pensiones del antiguo régimen, es decir, del antiguo régimen de la seguridad social. Son pensiones anteriores de más de 20 años. Son personas que debieron haber sido pensionadas hace 20 años. Y que se han pasado 20 años sin pensiones. Y lo que está reclamando es 5,000 pesos mensuales. Que son las pensiones dominicanas. El 90% de las pensiones es de 5,000 pesos. Incluso lo maltrataron ayer en una marcha. Hoy hay una conferencia de prensa a las 4 de la tarde por parte de los cañeros. Gracias, profesor Max Puy, en este magazine que sí tuvo nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5,000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de 441 millones de dólares al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la Tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética, de un 35 a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Porque el futuro cambia, los seguros también. Atrio Seguros nació para darle un nuevo sentido a tu vida. Atrio Seguros te respalda y ofrece atención a tu familia con un servicio cercano y soluciones efectivas. Con tecnología de punta y personal capacitado, te brindamos nuevos productos para automóvil, personas, hogar y empresas. Atrio Seguros, nacimos para asegurarte. ¡Ahorro! ¡Escolares! ¡Increíble! Ofertas. Única. Ahora dígame una oración con todas las palabras. Con esta increíble oferta de escolares, yo ahorro, porque me devuelven el 20% de mis compras para usarla en septiembre. ¿Y única? Que soy la única que no ha comprado. ¡Hablamos! Este agosto compra los escolares en Jumbo y te devolvemos el 20% para usarlo en septiembre en todo lo que quieras. El que sabe ahorrar viene a Jumbo, lo máximo. Siga disfrutando de este espacio gracias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.
Mi nombre es Jaime Collado Tactuc, uno de los más de 5.000 empleados aquí del proyecto Punta Catalina. Sabemos que hay muchas preguntas e interrogantes y estamos aquí dispuestos a responderlas. Dicen que Punta Catalina ha salido muy cara. ¿Cuál es la realidad de su costo? Dicen muchas cosas, pero el costo de Punta Catalina es de los más bajos de la región, incluso comparándolas con plantas similares en los Estados Unidos. ¿Por qué se decidió hacer esa planta y cómo nos beneficia? Punta Catalina ahorrará al país más de $441 millones al año y cubrirá más del 35% de la demanda energética nacional. Esto es 24 horas de luz en los lugares donde actualmente hay oscuridad. ¿Pero por qué de carbón? Además de reducir nuestra dependencia del petróleo, el carbón mineral es uno de los combustibles más abundantes sobre la Tierra. Y países como Estados Unidos y Alemania, de su producción total energética, de un 35 a un 40% es a base de carbón mineral. Punta Catalina es 100% energía dominicana, energía tuya, energía nuestra. Punta Catalina, iluminando en el presente para el futuro del país. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Más honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación. Más empresas. Más hogares. Más seguridad en nuestras operaciones. Propagás. Por algo vendemos más. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Ay, programita este que da agua para beber, 2:20 de la tarde. Da agua para beber. Ay. Y para llevar. Sí. Nosotros tenemos servicio a domicilio, programa con servicio a domicilio. Exacto. El Partido Reformista Social Cristiano se está preparando para alcanzar el poder en las elecciones de 2020. Vale, ok, ya, nos fuimos a comercial. Se acabó ahí el tema, ¿no? Pero ¿y qué, cuál es la Ya no hay nada más que hablar, ¿Por qué ¿no? me incidentan? Vuélvile. Ok. El Partido Reformista Social Cristiano se está preparando para alcanzar el poder en las elecciones del 2020. Y lo hará... Dicho esto, son las 2:21 de la tarde, nos vamos a otro break de comercial. No, pero espérate. Dijo que lo hará dándole una participación activa y protagónica. ¿A quién? ¿A quién? A la juventud y a las mujeres. Bueno, pues No. dicho esto, señoras y señores, Espérate. ¿quieren que de verdad discutamos sobre eso? Espera, Sí, que sí. tengo que seguir leyendo. Ah, ok. A quienes dijo deben sentirse orgullosos de los buenos gobiernos del PRCC. Lo único malo es que la juventud no recuerda muy bien ese legado porque no ha habido quien lo haga recordar. Federico Antún Valle aseguró... Yo creo que bárbaros. ¿Quién? Sí, sí. Federico Antún Valle. Federico Antún Valle. Exacto. Quique Antún. Quique Antún aseguró que esa organización está inmersa en los trabajos del 5º Congreso Joaquín Balaguer. Que va a consistir en meterle un chip a la gente joven en la cabeza para devolverle la memoria de los caos del gobierno de... ¿No? Hubo caos, pero hubo muchas cosas buenas también. Ah, bueno, pues entonces le Luces y meterán sombras en de el Balaguer. chip de la cabeza, le meterán las cosas buenas. Yo creo que no existe gobierno en el mundo que no tenga luces y sombras. Hay algunos. De hecho, el vivieron en penumbra. simple hecho de ser gobierno, el simple hecho de ser gobierno ya per se hace que tenga Pero aquí muchas no luces, hubo muchas gobierno que lo sombras. único que construyeron fue letrina. Eso es penumbra. No hay cosa más perfecta que el mundo creada por Dios. Y Es tiene verdad. luz y tiene sombra. Es verdad, tienes toda la razón. Entonces, de ese congreso... Cuando salen temas así, debido al tema que estamos hablando, ahora empezamos a filosofar, porque hay que buscarle la vuelta a muchas cosas para encontrarle, justificación. Dice que saldrán fortalecidos el próximo 17 de septiembre y listos para tomar la calle, los campos, con miras a convertir el PRCC en una estructura
fuerte en todas las condiciones para ganar elecciones. Lo vamos a hacer apoyando a la juventud, las mujeres, que como toda la sociedad reclaman mujeres, un cambio. los niños. Todos, venga gente, los ancianos, venga pueblo. Los transexuales, como van todos. a resolver y dar soluciones a los graves problemas que afectan a República Dominicana. Pero la pregunta del millón de dólares, ¿tiene realmente oportunidad en el horizonte electoral el Partido Reformista Social Cristiano de cara al 2020? Vamos a hablar desde el prisma del marketing político con nuestro experto Jonathan Cabrera. Dale, Jonathan. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Dale, Jonathan! De Ricky Martin. ¡Ay, Jonathan! Ya tú sabes. Político, marketing. Ya lo hablamos de música, era. Lo que le ha planteado Miralba a Jonathan, yo creo que es el tema más difícil del la mundo. mordidita. Dios Oye, no me hagan un meme con eso, señores. Pero no lo diga porque es un decreto. El hombre del marketing político. Una mordidita. Esto. Ay, del inicio. Tanto que goza. Pero es el que más goza. Hay que cerrarlo. Está bien. Señores, mire. Lúcete ahí con el tema del marketing político. De entrada, cuando tú escuchas esa nota que envía el Partido Reformista, tú te das cuenta de que definitivamente quienes están liderándolo tienen una desconexión con la propia sociedad, porque te dice entre las ciudades y los campos. Hace tiempo que los bolsones poblacionales ¿Los se qué? Los bolsones, los grupos. ¿Los qué? Espérate. Los asentamientos. Jonathan nos está preocupando fuertemente. Los asentamientos. Una serie de términos. Los asentamientos, para utilizar un término más prístino. Que vaya contigo. Los asentamientos pasaron de ser rurales, que eran los tiempos del gallo, ¿no?, de Joaquín Balaguer, y pasan a ser urbanos. O sea, ya ahora mismo tú lo que tienes es una población mayoritariamente urbana que no tiene nada que ver con esa... O sea, símbolos como el gallo, símbolos como el hacho, símbolos como el toro. Sí, que era lo que Balaguer sustentaba en ese momento. Por ejemplo, Don Chencho en aquella campaña publicitaria que fue muy exitosa en los tiempos, exitosa que no movilizó votos, pero fue en términos de la jocosidad que tenía, pues tuvo impacto. Entonces, ese partido reformista sigue evidentemente pensando sin tener una conexión con la nueva sociedad, con el nuevo electorado que uno tiene hoy. Evidentemente estamos hablando de un partido que es conservador, que a raíz... tan conservador que está conservado en formol. Sí, precisamente es eso, o sea, porque no ha habido la posibilidad, cuando tú tienes a un Quique Antún, que es el que vuelve... Tan conservador que se alía a un partido liberal para promulgar la reforma constitucional. Sí. O sea, fíjate lo conservadores que son. Sí, tan conservadores que se han unido a dos partidos. Los partidos conservadores han caído en en su propia trampa. Sí, lo que pasa es... Se autodenominan como un partido conservador y un partido con un nombre partido demócrata, social, cristiano, pero no tienen de eso absolutamente nada. Lo que pasa es que se da mucho lo que planteaba Max Puig ahorita, Puig, aquí, sí, Max Puig. Ahorita aquí con relación a los partidos políticos, o sea, es un tema de nos adaptamos a los nuevos tiempos. Yo he planteado aquí y vengo planteándolo que los partidos políticos en la República Dominicana obedecen a una lógica capitalista y burocrática. Hoy estamos hablando de una época postcapitalista, postindustrial y postburocrática, donde la economía se orienta más al servicio. Es decir, cuando tú te orientas al servicio, tú tienes que tener más contacto con la gente. El Partido Reformista, yo tuve la oportunidad, señores, de asesorar a alguien en el 2012. Pero tienes que ponerle, todavía tiene el otro nombre, Partido Reformista Social Cristiano. Es que le estamos perdonando el social cristiano. Y cada vez que decimos, no, el Partido Reformista hasta suena bien y como que te inspira otro tipo de partido, que no es el que son. Si tú lo llamas por su nombre completo, que es Partido Reformista Social Cristiano, te das cuenta lo atrasados que el cristianismo se unió después. Deberían de empezar por tachar esas dos últimas palabras, social cristiano. Entonces ya,
igual encajan un poquito. Bueno, que igual en términos ideológicos no te creas que ellos son simplemente conservadores porque son conservadores y punto, pero no porque sean movidos por el socialcristianismo por eso digo como ideología. Que arranquen por tachar las dos últimas palabras y vamos a ver cómo afilan la de reformista. Lo que sí me queda claro que si desde los tiempos de Carlos Morales Troncoso se ha intentado relanzar el Partido Reformista, tomando como ejes de crecimiento a la juventud y a la mujer. Ahora, ¿qué pasa? No sé cómo ellos podrán crecer cuando tú tienes que ellos te expulsaron a muchachos como César, con los hermanos Dargán, a César en la cabeza, y a Jorge, los expulsaron de partido, que tenía la nueva la nueva generación reformista, que ellos tenían una gran masa y un trabajo hecho en el Cibao. O sea, no sé cómo pueden hacerlo porque ellos no han potenciado ese liderazgo joven, que no es necesariamente el liderazgo que es hijo de los líderes históricos del Partido Reformista. Entonces, además, los desaciertos que han tenido con las alianzas que le han permitido. La del arroz con habichuela y las berenjenas y la alianza rosada. Sí, no, y no solo la alianza rosada, porque pudiéramos decir que el caso de la alianza que llevó a David Collado a la alcaldía del Distrito Nacional, David Collado no es un miembro del Partido Reformista, por consiguiente esos votos nunca fueron del Partido Reformista, fueron unos votos del PRD, el PRM, que fueron a parar a la casilla, PLD a la casilla. Hay que decirlo así. Bueno, yo no tengo base para decir eso. Bueno, los números hablan por sí solos, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú haces un símil entre las elecciones pasadas, las del 2010 y las de ahora, y la cantidad de votos obtenidos, te das cuenta que una proporción de esos votantes votó por David Collado. Entonces, sí. Bueno, te compro el argumento, pero no lo hablo de términos institucionales, en función de un fraccionamiento del voto que hubo en términos congresuales y en términos municipales. El voto inteligente que tanto claro, que la gente ya cansada de una propuesta que ya no prendía, que era la de Roberto Salcedo, de hecho, que no presentó propuesta. Porque la realidad llevó propuesta. No. Francina. Bueno, eso es otro tema. Entonces, no, eso es otro tema. Pero yo creo que el Partido Reformista simplemente lo que necesita es una remoción de la cúpula con un... Hay activos ahí que pueden refrescar el panorama político. A ver si entiendo, pasarlo por una licuadora, después de dar a la licuadora y batirlo todo, pasarlo por un colador y lo que quede quizás se salve. Yo creo que tú tienes un Hito Bisonó que puede hacer un buen trabajo. Estoy de acuerdo con eso. Tú tienes un Hito Bisonó y tú bueno, tienes eso pasará al colador. Como el propio senador Frappier, que están dispuestos a renunciar al protagonismo para apoyar un proyecto viable. Lo que pasa que hay el Partido Reformista... a mí no me gusta el término bisagra. Yo lo que creo que aquí hay unos partidos que negocian para sus élites, pero no negocian para equilibrar el sistema o para generar un contrapeso o para llevar propuestas que beneficien a la población. Entonces, lo que está algo pasando, así como unos partidos rémoras. Sí, son rémoras, o los dirigentes rémoras. Yo me atrevería a decir más que los partidos son los dirigentes rémoras. Claro. Sí, porque no las bases. Lo que suscriben en nombre de la franquicia. Sí, porque negocian impunidad, inclusive. Negocian la impunidad. Pero no es lo que las bases en muchos casos quieren. O sea, simplemente usan el partido para ellos. Y la gente es un soporte, un comodín. Claro. Entonces, señores, la gente siempre va a querer un partido fortalecido y que tenga identidad propia. La democracia querría varios partidos. Sí, así. Sí. Mira, yo lo que considero que ellos han tenido que abocarse al relanzamiento porque no tienen otra opción producto de la mareada que hay del movimiento social verde, que ahí tú tienes una combinación de muchas manifestaciones. Recuerden, señores, que la clase media, y esto yo lo puedo decir con todo el conocimiento de causa, porque yo he hecho estudios sociopolíticos, barómetros sociopolíticos que me han encargado, estudios muy profundos, y queda claro que aquí las instituciones que mayor peso tienen son la iglesia, el ejército o las fuerzas armadas y los medios de comunicación, es decir, los poderes fácticos tradicionales, ¿no? Entonces, la clase media dominicana es una clase media eminentemente conservadora. Cuando tú ves los indicadores que te muestran en esos estudios esas instituciones, entonces, esa oleada verde, tú tienes gente que son personas conservadoras. Está pasando algo aquí.
Pero usted me Ricky Martin. Está llamando a Ricky Martin. Está llamando a Ricky. Lo tiene como ringtone. Era de Rita Indiana. Ese es bullying. Está acabando conmigo. La cara que Oye, pero yo a ti te quiero, papá, ¿qué te pasa? Como el burro de la carreta. Oye. Pues sí, entonces... Estamos hablando del Partido Reformista. Del Partido Reformista. ¿Va opción o no en el 20? ¿Opción? Bueno, yo creo que... Mercadológicamente. No, bueno, yo creo que ahí habrá piñata de nuevo. Sí. Habrá piñata y... Garata con puño. Sí, a la garata con puño. O sea, que la renovación que ellos quieren, ¿tú crees que no es sincera? No, porque... Ni posible. Es que tendrían que deponer los egos o que salgan unos expedientes. ¿Cómo cuál? ¿Cómo expediente? No, cosa que viabilice, porque la política es la política. Habrá que ver cómo algunos de ellos intentan negociar con el presidente actual, y si no negocian, el señor ya queda demostrado que él no tiene problema en meter a cualquiera un expediente o a sacarle un expediente a quien sea. Del banco, eso. Y entonces viabilizar cosas, dependiendo de lo que le convenga. Hay una cosa que debe tener claro la ciudadanía. El PLD, sea que Danilo vaya, o sea que Leonel vaya, o sea que quien sea vaya, si ellos tienen por dónde agarrar al liderazgo de cualquier otro partido y sentarle y decirle, dime, entonces, ¿cómo es que tú lo vas a hacer? Ellos lo van a hacer y lo van a jalar a capítulo. Y entonces, porque de la única manera que el PLD puede seguir en el poder es seguir manteniendo en debilidad al PRD, que ya fue... Leonel absorbió al Partido Reformista y el PRD está siendo absorbido por Danilo. Se podrán mantener en el poder, salvo que se dé una sangría entre los partidos minoritarios que apoyaron, que yo, ojo, que siempre, después de yo haber asesorado un partido pequeño en la campaña pasada, descubrí cuál es el rol que juegan los partidos pequeños. Los partidos pequeños son los receptores de los famosos inventos que hay en los partidos políticos cuando hay los tranques, cuando tú tienes mucha candidatura en una demarcación geográfica que no caben en la boleta electoral de un partido principal, pues esos pequeños partidos aliados son los receptores de esa candidatura y todo el mundo contento. Porque si resulta ser que el que ellos pusieron en esa boleta de ese partido pequeño ganó, sigue siendo de ese partido de hecho, ¿no? Entonces, puede pasar eso. Yo sigo creyendo que de polarizarse el panorama electoral en términos no de la oposición, sino en términos de cómo va el movimiento civil fortaleciéndose en el país, pues yo creo que aquí fácilmente puede haber una segunda vuelta, y yo creo que sería lo más favorable para que quien gane no se sienta con la suficiente fuerza que ha pasado ahora históricamente en los últimos años con el PLD, que tiene demasiado poder y que yo entiendo que necesita ser debilitado. Pero en el caso del Partido Reformista, señores, yo creo que ahí va a haber garata y va a haber lío para ratos. Ahí está, las opiniones de nuestro habitué, el experto en marketing político, Jonathan Cabrera, sobre las oportunidades que tiene el Partido Reformista Social Cristiano de cara al 2020. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. ¡Ahorro! ¡Escolares! ¡Increíble! Ofertas. Única. Ahora dígame una oración con todas las palabras. Con esta increíble oferta de escolares, yo ahorro, porque me devuelven el 20% de mis compras para usarla en septiembre. ¿Y única? Que soy la única que no ha comprado. ¡Hablamos! Este agosto compra los escolares en Jumbo y te devolvemos el 20% para usarlo en septiembre en todo lo que quieras. El que sabe ahorrar viene a Jumbo, lo máximo.
Porque el futuro cambia, los seguros también. Atrio Seguros nació para darle un nuevo sentido a tu vida. Atrio Seguros te respalda y ofrece atención a tu familia con un servicio cercano y soluciones efectivas. Con tecnología de punta y personal capacitado, te brindamos nuevos productos para automóvil, personas, hogar y empresas. Atrio Seguros, nacimos para asegurarte. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Esto no tiene nombre. Hola, por favor, ¿me podrías dar un smoothie de banana, fresas y jugo de naranja? Ah, y dame también otro de mango con piña y jugo de cranberry, que es el que le gusta a Mariela. Este verano te invitamos a que pases por Yoggen a crear nuevas combinaciones de batidos con nuestro sabor de temporada, mango orgánico. Descubre el sabor del verano en Yoggen Fruits. Sé bueno contigo. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena, sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por La Nota. Conoce de todo. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibe un 20% de descuento en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Banreservas, banco oficial de la LNB. Siga disfrutando de este espacio gracias a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Cervecería Nacional Dominicana presenta Noticias de Buen Tono. Bueno, pues 2:40 de la tarde, seguimos en Esto no tiene nombre. Así como hay noticias negativas, también abundan las noticias positivas. Gente que de manera silente aporta y hace cosas para que la sociedad sea un mejor lugar. La Fundación Feduyaz está haciendo realidad el sueño de educar y provocar un cambio social en la vida de los niños de Cabarete, Sosúa, zonas aledañas. Vamos a hablar de esta hermosa iniciativa y para esto nos acompaña el profesor Emmanuel Peña. Y, Manuel por ahora solamente viene a acompañarnos para hablarnos de esta iniciativa. Yo tuve el placer de escucharlos, conocí de manera directa de esta iniciativa, fascinante, me encantó ver cómo trabajan la vida de los niños desde la música. Bienvenido, Emmanuel, a Esto no tiene nombre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¡Aplauso! Vamos a explicarle a la gente qué es primero la Fundación Feduyaz. Bien, Feduyaz surge a raíz del Dominican Republic Jazz Festival. Entonces comenzamos una fundación donde estamos dando clases de música de educación continua de manera semanal y ya tenemos alrededor de 100 niños, la mayoría de escasos recursos, y estamos impartiendo clases de diversos instrumentos, de guitarra, piano, batería, y ya tenemos varias bandas. Sí, eso te iba a decir, ¿cuántas orquestas? Bueno, ya tenemos 4. ¿4? Sí. 4, pero bandas de música o bandas de rock, Bueno, hay diferentes ensembles. Hay un blues ensemble que está dedicado a tocar blues. Qué bien. Hay un ensemble de jazz contemporáneo que tocamos algunas piezas como funk y cosas así, y también cosas latinas. Y estamos formando una big band porque también hemos recibido
algunas donaciones de instrumentos de vientos y se están impartiendo clases de saxofón, trompeta y trombón, y es increíble lo que está pasando realmente. ¿Qué edades tienen los niños que van a la Fundación FEDUJAZZ? Bueno, son adolescentes y de 8 años en adelante. De 8 años. Y una banda, por ejemplo, como la de blues, ¿qué edades tienen ahora mismo? Bueno, el baterista, usted lo conoció, se llama David, tiene 6 años. O sea, es un niño bien pequeño que toca la batería, toca la percusión. Pero una cosa arrolladora. Sí, es increíble. Y entonces estamos tocando blues. ¿Y hacen presentaciones? Sí. ¿Dónde? Bueno, generalmente se hacen en algunos hoteles. ¿Cuántos son la banda de blues? Son 7. O sea, no caben aquí. Pues ya yo estaba pensando en que tráemelos para acá, yo quiero oír eso. Y que lo escuchen todos nuestros oyentes. Bueno, ya ahí es la parte final, pero David, que fue uno de los... Bueno, vimos la banda, pero David se destaca porque es muy pequeño. Sí. Y no solo lo pequeño, la pasión con la que él se entrega a su música. Sí. Es un músico tremendo, tremendo. Ustedes... Ahora, y excúsame que te interrumpa. Sí. Para los que, bueno, o no conocen mucho, un jazzista... Bueno, todos los músicos al final son virtuosos. Sacarle melodías afinadas y bien puestas a un instrumento de viento, del que sea. Bueno, Pinky es músico y sabe eso. Tener esa sensibilidad para un instrumento de verdad, tú con tu estudio y todo, sacarle música, hay que tener dotes especiales. No es por decirlo. Y si a eso le sumas que el jazz es una recreación de una pieza y tú improvisas y tú recreas en vivo, público, los dotes tienen que ser mayores, la creatividad tiene que ser mayor. Lo digo porque escuchamos a grandes jazzistas, y Gonzalito Rubalcaba, Chucho Valdés, por hablar de cubanos, y hablamos de otros grandes jazzistas, Al Jarreau, que murió hace poco, etcétera. Imagínese eso en un niño. Cuando usted llega a ser un jazzista virtuoso, porque usted ha estudiado, ha bebido música, diferentes tipos de género, los mezcla, le saca. Imagínese que usted, que con esta fundación logren que estos niños actúen y saquen lo mejor de sí, y hagan jazz, y hagan blues. Habla mucho de la formación y del aporte que ustedes dan, pero sobre todo de esa capacidad de creatividad que tiene un niño. Esa es la otra parte meritoria e importante que yo creo que hay en esto que acabo de ver y de escuchar del trabajo de ustedes. Sí. De verdad que sí. ¿Cuántos voluntarios tiene la fundación, los profesores? ¿Cuántos son? Bueno, ahora mismo somos 2 profesores dominicanos. Uh-huh. Bueno, somos 3 profesores dominicanos y tenemos como un convenio con Berklee College of Music, donde ellos envían 2 estudiantes de internship una vez al año. Entonces ellos vienen como voluntarios y nos ayudan en la coordinación de las clases y todo eso. ¿Tú vives en Santo Domingo? Sí. Y tú vas los fines de semana a Puerto Plata. Bueno, acabar. Sí. Exacto, a impartir clases. Sí. Eso es un viaje. Sí. ¿Por qué lo haces? Bueno, ¿Qué es lo que te gusta de esa experiencia? Bueno, imagínate, la primera vez que fui y vi a los niños, yo simplemente me enamoré del proyecto. O sea, fue algo increíble. Yo vi como mucha pasión por la música. Son niños que son muy dispuestos a practicar. O sea, estamos hablando de niños que van durante la semana incluso a practicar con los instrumentos. Qué lindo. Ya que no todos tienen la posibilidad de hacerlo en su casa. Porque, claro, hemos donado flautas, pero usted sabe que no se puede donar pianos ni batería. Claro. Por Hay eso. instrumentos un poco más complicados. Sí. Pero tenemos niños que van a practicar, entonces eso no se ve en todos los lados. Entonces yo simplemente cuando pero mira, tienen violines, cello, de todo. Sí. Qué chulo. Yo simplemente cuando fui a FEDUJAZZ realmente me enamoré del proyecto y sigo colaborando. ¿Cómo impacta FEDUJAZZ en la vida de estos niños? Bueno, FEDUJAZZ tiene como visión y como misión traer cambio social realmente.
realmente cuando tú le estás dando un instrumento a un niño, o sea, tú le estás dando una oportunidad de salir del mundo que los rodea. Ustedes saben que en la zona de Sosúa y Cabarete también hay mucha prostitución, hay muchas cosas que no... Que mucha delincuencia también hay. Entonces, cuando tú le das un instrumento a un niño, tú le estás dando una oportunidad de ser diferente. Entonces, por eso ahí se ve el gran trabajo que se está haciendo en la comunidad. O sea, estos niños reciben una especie como de arma sí. a través de un instrumento sí. para tener una vida más productiva. Sí. ¿Se mantienen ellos? ¿Ha sido complicado para los padres? ¿Cómo se ha manejado ese tema? Bueno, hay muchos padres que se han involucrado de una manera increíble, o sea, que están también en las actividades, participan como voluntarios, sirviendo comida, cuando hacemos bazares y cosas así, y se han involucrado muchísimo también. Y se han mantenido, ya tenemos algunos ya que se han graduado del colegio, ya incluso están pensando estudiar música en Santiago, venir aquí al conservatorio. Y sí, o sea, el trabajo que se está haciendo está dando frutos realmente, porque ellos quieren continuar. ¿Cómo se puede ayudar a FEDUJAZ? ¿Cómo la gente puede aportar? ¿De qué forma se puede integrar el que quiera a ayudar a esta fundación? Bueno, nosotros tenemos, nos pueden escribir al correo que tenemos. Vamos a buscar los datos. Búscalo. Los datos de FEDUJAZ. FEDUJAZ funciona en la provincia de Puerto Plata, en la zona Cabarete, zonas aledañas, y es una fundación que se dedica a educar y provocar cambio social en la vida de estos niños a través de la música. Ustedes están viendo imágenes donde vemos a los pequeños que son de 8 años en adelante, y hay muchos de ellos que son adolescentes que reciben clases semanales de manera gratuita de parte de voluntarios que van a hacer la labor allá, como es el caso de Emmanuel, que está con nosotros. Datos para poder ayudar y aportar a FEDUJAZ. Bien, info@fedujaz.org. Ese es el correo. También vamos a chequear el teléfono. Deja ver si coincide con este que tenemos aquí. No, el que tenemos aquí es el de las líneas de nuestro, no es el tuyo. Vamos a buscar el tuyo, no. Ese no es. Vamos a buscar el teléfono de FEDUJAZ. ¿Qué puede la gente aportar? Bueno, instrumentos. Ahora como estamos formando la Big Band, realmente necesitamos más instrumentos de viento. Necesitamos más saxofones, trompetas, trombones. Realmente son instrumentos bien costosos. No es lo mismo un trombón que una flauta, ¿me entiendes? Entonces, eso nos limita un poco. Pero ya hay niños dispuestos a coger ese instrumento. Sí, no, ya hay niños que están tocando esos instrumentos. Lo que pasa es que para una Big Band se necesitan muchos más. Y ya hay niños bien pequeños de 8 años con su trompeta tocando. Y increíble. Entonces, ¿los teléfonos? Ok, el teléfono de FEDUJAZ, 809-571-9350. 571-9350. Sí. Las personas que deseen más información sobre esta fundación. Manuel, muchas gracias, felicidades. Hacen un trabajo maravilloso. El que quiera disfrutar de las bandas, ¿dónde tocan los niños? Bueno, realmente son en presentaciones en específico. No tienen un lugar fijo, porque se utilizan en presentaciones para enseñar el trabajo que se está haciendo, claro, y que la gente pueda donar. Excelente. Sí. Muchas felicidades, Emmanuel. Gracias por acompañarnos.
Esto no tiene nombre. Porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas. Un mejor mañana empieza hoy. Cervecería Nacional Dominicana presentó Noticias de Buen Tono. Bueno, pues son las 2:54. Maravillosa noticia con la que cerramos el programa de hoy. Ojalá muchas que llenasen nuestras 2 horas de programa todos los días de la semana. Qué bien, qué bien. Pues nada, así nos despedimos, niños. Hopperman, todo bien, lo veo muy interesado, Todo viendo bien. temas muy... ¿Viste? Sí, Siempre de interés nacional. Ya yo vi. Tú ves, eso no tiene nombre. Hay un banco muy reconocido de aquí que su torre insignia fue vendida. Sí. Ah, sí. Mediante una operación norteamericana que ahora se llama y se usa en la República Dominicana, que se llama Sales Leaseback. Yo te vendo y tú me alquilas para atrás. No, ¿Me entendiste? ejemplos. Porque la tenencia de esos inmuebles tan El activo grande tiene que pagar impuestos por eso. no es negocio. Sí. Pero hay otra pregunta, te voy a hacer, Roberto. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por Sí. qué? No, y estoy de acuerdo con Danilo en eso. Espera, silencio todo lo Silencio. Repeat after me. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estamos grabando? A ver, vamos a hacer una pausa Estoy de 3 de segundos y acuerdo. luego lo dices. Silencio, Espera, silencio. el silencio y luego lo dices. Silencio, espérate, no, silencio. Y viene pregunta. Tres, dos, uno. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la decisión de Danilo de arrendar más que comprar la tierra?